primer curso de Sociología en la Universidad de Deusto, yo me apunté a un curso de Batúa, pero lo único que recuerdo de aquel curso son las canciones que aprendí, que espero que igual me sirvan si un día viene a visitarme el señor Alzheimer, entonces que me remitan otra vez a aquella época maravillosa y poder recuperar o recordar alguna de aquellas canciones. Antes de empezar con esta presentación que tengo aquí, sí quería decir que, bueno, eso del aprendizaje a lo largo de la vida, en mí está siendo una realidad. Yo he estado trabajando en la Universidad de Valladolid durante mucho tiempo, durante casi 40 años, y todavía, bueno, pues sigo aprendiendo de la mano de Dolors Colón en el máster universitario de Trabajo Social Sanitario que se imparte en la Universidad Oberta de Cataluña, que es el primer máster universitario en el que se habla de trabajo social sanitario, que durante 12 años hemos sido los únicos en el panorama español, nacional, y a partir de ahora, bueno, pues estamos ya viendo cómo están surgiendo en otras universidades pues nuevas propuestas de másteres que se centran en el tema del trabajo social sanitario o en trabajo social en el ámbito sanitario. Nuestro máster está dentro de Ciencias de la Salud y, bueno, pues yo, aunque sigo aprendiendo, pero como después va a poder tomar la palabra Dolors Colón, todo aquello que yo no sea capaz de destacar en esta intervención, ella me enmendará y seguro que pondrá ya los puntos sobre las íes, puesto que la experta, la especialista, la que tiene experiencia tanto teórica como profesional es precisamente Dolors Colón. Yo estoy aprendiendo y, por lo tanto, bueno, pues como aprendiz, como un alumno más o menos disciplinado, intento, bueno, pues poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que me parece importante el traer aquí. En mi presentación se va a centrar fundamentalmente en estos 5 puntos, pero van a ser breves porque me parece que, bueno, pues lo importante es lo que nos puede comentar Dolors Colón. He querido poner estas imágenes que son todas a través de inteligencia artificial, sacadas con inteligencia artificial a través del compilado, en el cual, bueno, pues ahí estas 4 columnas podrían representar la atención primaria, la atención hospitalaria, la atención de la salud mental y la atención sociosanitaria, que con esas flechas lo que quiero indicar es que, bueno, pues que es una intervención o es un sistema que se tiene que necesariamente coordinar con esas otras, con esos otros niveles, ¿no? El de la atención primaria, hospitalaria y la salud mental. Quizás, bueno, una de las primeras cosas que debemos señalar es, bueno, ¿qué entendemos por sociosanitario? Puesto que, bueno, cuando yo he estado preparando esta intervención, pues veía que efectivamente había como muchas, experiencias o muchas realidades en cada una de las comunidades autónomas y que no siempre, bueno, pues eran coincidentes o se parecían. Entonces sí que decimos, bueno, pues tiene que ser la conjunción o la unión de 2 miradas o de 2 sistemas que aportan a una determinada realidad, que es la que sufre o la que padece una persona, un cliente, un enfermo y el entorno de ese enfermo, pues cómo se combinan 2 miradas y 2 atenciones en una única atención. Entonces, por eso tenemos ahí, bueno, pues el sistema de servicios sociales que detecta necesidades, que tiene su propio espacio, que tiene su propio sistema de intervención, que tiene sus propios recursos, que tiene su propia metodología, y por otra parte está el sistema de salud, en el cual, bueno, pues también detectan problemas o necesidades sanitarias, también tienen digamos que el sistema de salud tiene la ventaja de que es universal, al que acceden todos los ciudadanos, mientras que el de servicios sociales, bueno, pues no está tan asentado en el contexto. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que define el espacio sociosanitario? Pues fundamentalmente son las personas, es decir, los pacientes, los clientes, también los profesionales, con las necesidades, cuando se combinan las necesidades sociales y sanitarias. Y aquí sí me
gustaría recordar lo que dice el artículo 14 de la Ley de Cohesión. Cuando la Ley de Cohesión nos habla del espacio sociosanitario, nos dice que es una combinación de intervenciones que tienen que ser simultáneas y que además se realizan de un modo sinérgico, es decir, que producen una sinergia en los pacientes o en los usuarios que va más allá de lo que puede aportar un servicio de sistemas sociales por sí mismo o el de salud independientemente del otro. No son actuaciones independientes, sino que tienen que ser actuaciones coordinadas que se dan dentro de un mismo entorno, para una misma persona, para su entorno también, entendiendo que lo que hace que un servicio sea sociosanitario es que partimos de pacientes que tienen necesidades de atención sanitaria, pero a la vez tienen necesidades de atención social, porque ya sabemos que hay una serie de determinantes de la salud que son los que determinantes sociales de la salud, que son los que, bueno, dan un poco de sentido a esta realidad. Por lo tanto, ¿qué es sociosanitario? Pues es esa actuación simultánea con efectos sinérgicos del sistema de salud y del sistema social para atender a las personas que precisan de ambos sistemas de una forma significativa, de modo cuantitativo o cualitativo. Por lo tanto, yo diría que no es trabajo social sanitario cuando las intervenciones son paralelas o son simultáneas, pero no tienen nada que ver, quiero decir, no hay un encuentro entre el sistema de servicios sociales y el sistema de salud. Si ubicamos al trabajador social dentro de estos sistemas, pues obviamente trabajo social en el sistema de servicios sociales totalmente legítimo. Pero si hablamos ya de coordinación o de intervención sociosanitaria, entonces tendríamos que decir que ya el trabajador social se transforma en trabajo social sanitario, porque ya confluyen en él el conocimiento de lo que es la enfermedad, de las consecuencias y secuelas de la enfermedad, con todos los demás elementos o todas las demás circunstancias que nos llevan a esa situación. Por lo tanto, podríamos decir que fundamentalmente el servicio sociosanitario, la atención sociosanitaria, son personas que necesitan, repito, servicios sanitarios y sociales, porque confluyen eso, una enfermedad o un conjunto de dificultades que les impiden, bueno, pues ese equilibrio biopsicosocial que es lo que constituye, digamos, bueno, el bienestar de las personas. Cuando se rompe ese equilibrio biopsicosocial, es entonces cuando decimos hay una disfunción, aparecería la enfermedad. Y es ahí, en la recuperación de ese equilibrio biopsicosocial, donde tiene sentido ubicar a lo que es el trabajo social. Pero, repito, la intervención tiene que ser integrada, pero además tiene que ser simultánea y producir ese cambio, producir esa especie de sinergia. En este ejemplo, simplemente ahí, bueno, pues tenemos que el espacio de lo sociosanitario está formado por las aportaciones del sistema de salud y del sistema de servicios sociales. Sabemos que el sistema de salud, bueno, pues se ramifica en una serie de servicios, ¿no? Como pueden ser los hospitales, la salud mental, la atención primaria, cuidados paliativos, centros de día. De hecho, la Ley de Cohesión, cuando tipifica o nos dice quiénes son los usuarios de la atención sociosanitaria, suele decir ya quiénes son: personas mayores, personas crónicas, personas con enfermedad mental, etcétera. Pero, bueno, sabemos que eso está ahí. Pero si hablamos ya de coordinación sociosanitaria o de intervención sociosanitaria, tendremos que decir que la intervención o los servicios sociosanitarios se tienen que poner en relación con estos elementos que forman parte del sistema sanitario, pero también con los que forman parte del sistema social. Por lo tanto, digamos que está ahí entre estos dos frentes, tratando de generar las sinergias y de establecer los niveles de coordinación y de cohesión que se derivan de estos elementos, y por lo tanto eso podríamos decir que es el escenario de la atención sociosanitaria. Obviamente, decíamos, la intervención en la atención sociosanitaria requiere una coordinación entre el nivel, digamos, de salud, o el sistema de salud y el sistema de servicios sociales. Y eso significa que tiene que haber actuaciones coordinadas, conjuntas, compartidas, integración de acciones, integración de programas, integración de planificación, y por lo tanto, bueno, ahí es donde, digamos, resurge o renace o nace ese perfil del profesional trabajador social sanitario.
que tiene ya, digamos, bueno, pues que ponerse en coordinación con los demás profesionales que forman parte del sistema de servicios sociales, pero también del sistema de salud. Entonces, la coordinación es deseada y es promovida cuando se ha experimentado el beneficio de esta realidad, y eso, bueno, pues conlleva también un sistema nuevo de organización. Yo me atrevería a decir que, bueno, cuando hablamos de la coordinación, se puede hacer de muchas maneras. Yo recuerdo allá en mis años de estudiante cuando hablábamos del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinar, pero también utilizábamos una palabra que era el transdisciplinar. Lo transdisciplinar es aquello que, de alguna forma, bueno, nos permite generar en esa unión un nuevo esquema, un nuevo concepto, un nuevo, digamos, escenario en el que desarrollamos un paradigma nuevo que nos permite comprender en un lenguaje más cercano, más propio, más integrado, lo que es una determinada realidad. Por lo tanto, yo diría que en este sentido, cuando utilizamos esta perspectiva, el trabajo social sí que se transmuta en trabajo social sanitario si realmente hemos sido capaces de llegar a esta situación. ¿Quiénes son los profesionales o los protagonistas de esta situación? Obviamente, el sistema de atención sociosanitaria, si no tuviéramos pacientes, si no hubiera enfermos con necesidades de salud y con necesidades sociales, no podríamos hablar, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, los protagonistas son los pacientes, y en ellos debería centrarse la atención centrada en los pacientes, pero también ahí es donde, digamos, demandan una nueva información, una nueva intervención, que es la que aporta la información los profesionales del entorno sociosanitario, entre ellos el trabajo social o el trabajador social sanitario. Y obviamente, lo hemos visto también en la presentación, sin la actuación de los políticos esto no sería posible. Entonces, ahí podemos decir que surge ya una modalidad, un nuevo paradigma de intervención, que es ese modelo de atención centrado en el paciente, que es el que determina las necesidades que tiene y también, bueno, las expectativas que tiene. Pero, ¿y eso cómo se hace? Digamos que es precisamente esto lo que el trabajador social sanitario, que es de lo que me corresponde hablar en esta sesión, desarrolla a través de una herramienta importante, que es el diagnóstico social sanitario, del cual hablaré un poquitín más. Del diagnóstico social sanitario, que no es una historia social, que no es simplemente una ficha social de las personas con las que va a intervenir, es algo más. Entonces, bueno, si tuviéramos que decir cuál es ese perfil, aunque digo, la ley de cohesión ya nos dice que van a ser, pues, enfermos crónicos, personas mayores, personas con discapacidad, que tienen necesidad de, bueno, de atenciones especializadas, personas también que están en cuidados paliativos, etcétera. Bueno, podríamos decir que son, bueno, personas con necesidades simultáneas de atención social y de atención sanitaria. Personas que requieren una intervención con intensidad y además a lo largo del tiempo. Y además que esa intervención, bueno, pues requiere que se pueda prestar o que se pueda atender necesidades muy diversas, tanto del paciente como de las personas que van a estar en el entorno del paciente, porque van a definir también o van a limitar o van a dar las posibilidades de qué es lo que se puede conseguir a través de esas personas. Por lo tanto, a veces hay que hacer una intervención, y esto desde servicios sociales lo sabemos muy bien, no solamente con el que tiene la necesidad, sino con el entorno del que tiene esa necesidad, porque son los apoyos que hay que prestarle. Por lo tanto, digamos que en el ámbito del trabajo social sanitario, también el entorno de la familia, el entorno de los apoyos, de cómo la familia le afecta una determinada enfermedad, ese desequilibrio, esa disfunción biopsicosocial que puede tener un paciente, bueno, pues cómo lo puede recuperar. Por lo tanto, ese sería un poco el perfil, digo, aunque podemos tener en cuenta lo que nos dice la ley. ¿Cuáles son los problemas fundamentalmente sociosanitarios? Pues digamos que si hablamos de una sociedad, de una atención que tiene que ser integrada, que tiene que ser una atención holística, donde
lo social, las necesidades sociales y las necesidades sanitarias han de ser atendidas. Bueno, desde el punto de vista profesional tenemos que decir que, bueno, no es aquí te cojo y aquí intervengo. Quiero decir, primero hay que hacer todo un proceso de conocimiento, de cribado de situaciones para saber, bueno, qué es realmente lo que se puede aportar y lo que se puede hacer. Entonces, algunas preguntas que se pueden hacer es, bueno, primero saber a quiénes atendemos, es decir, quiénes son los pacientes, dónde están. ¿Cuáles son sus características? Si hablamos de un paciente que está hospitalizado en un, en un hospital y le van a dar el alta, bueno, va a ver qué es lo que le pasa y a ver qué condiciones tiene para que cuando retorne a su medio habitual, hogar, etcétera, si tiene las condiciones y las características adecuadas para que se le pueda mantener o para que pueda responder a los tratamientos que de ahí se deriven. Y ahí el trabajo social sanitario tiene mucho que decir, porque tiene que aportar ese conocimiento a través de ese diagnóstico social sanitario que hace de cuáles son los riesgos o las ventajas o las oportunidades que tiene esa persona para poder continuar con el tratamiento dentro del fuera del entorno hospitalario. Entonces, primero, a quién atendemos, qué necesidades son las que presentan, lo cual requiere que, bueno, pues desde el punto de vista del conocimiento, pues tengamos que hacer una segmentación de la población y también, bueno, determinar cómo se va a gestionar esa situación, cuáles son los servicios adecuados que se requieren y, por lo tanto, cuáles han de ser los protocolos que han de estar basados en ese conocimiento, en esas evidencias que aporta fundamentalmente la principal de las herramientas, que es el diagnóstico social sanitario. ¿Con qué recursos contamos para proveer esos servicios y, por lo tanto, bueno, cuáles son las tecnologías de la información que podemos utilizar? Si hay una historia compartida, si hay un trasvase de la información, etcétera. El riesgo de no estar reconocido todavía como una profesión sanitaria, el trabajo social, pues a veces tiene también que hay una serie de inconvenientes o de barreras o de impedimentos para tener acceso a determinada información y, por lo tanto, bueno, pues esto, digamos, si hablamos realmente de sociosanitario, esto tendría que estar ya, digamos, esas barreras totalmente eliminadas. Los compromisos que adquirimos, cómo se promueve una cultura única, el desarrollo de políticas, tanto a nivel micro, meso o maso. Es decir, la atención a estas situaciones y necesidades requiere una intervención conjunta y coordinada entre distintos servicios, entre distintos profesionales, desde una perspectiva holística, porque la persona somos lo que somos, no nos podemos dividir. Desde el punto de vista teórico, sí, nos pueden dividir en lo que quieran, pero somos los mismos. Entonces, tantas ventanillas y tantas intervenciones y tanta descoordinación no conduce a nada más que a despilfarrar, a gastos innecesarios, a no tener en cuenta, bueno, pues los recursos con los que contamos. Si hablamos ya, y ahora me centraría en el punto central, el trabajo social sanitario en el sistema de salud y de la atención sociosanitaria, yo destacaría que primero tenemos la atención directa, lo que saben perfectamente hacer todos los trabajadores sociales de servicios sociales. Quiero decir, es el cliente, es el usuario. En este caso, para nosotros es el paciente que tiene necesidades sociales y sanitarias. Pero lo importante, digo, desde esta situación es el diagnóstico social sanitario, que, repito, lo veré un poquitín más en detenimiento, es la herramienta fundamental de la que parte lo que podemos denominar ya la puesta en práctica, la puesta en acción de lo que es el trabajo social sanitario. En segundo lugar, la gestión de caso, es decir, el asumir ya cómo llevar a cabo toda esta cuestión y algo también muy importante como es la elaboración del catálogo de prestaciones y la cartera de servicios. Dolors Colón, de la que luego hablará, tiene publicado tanto sobre el diagnóstico social sanitario como sobre la cartera de servicios y en el máster universitario de trabajo social de la UOC lo que hacemos es precisamente a todos los estudiantes, bueno, imbuirles de esta filosofía, de esta cultura, porque creemos que tienen que ser, bueno, pues los pioneros de la implementación y la implantación del trabajo social sanitario en todo el panorama nacional.
si somos los primeros, no vamos a ser los únicos, pero sí estamos sembrando la semilla para que todos los trabajadores sociales que están dentro del sistema de salud sean ya reconocidos como trabajadores sociales sanitarios, porque es lo que de ahí, digamos, bueno, pues lo importante de esta situación. A ver, yo diría, por no extenderme mucho, que si el trabajo social sanitario se centra en esa intervención coordinada, tanto de lo que es la salud física, mental de las personas y de las condiciones sociales, bueno, también tiene una serie de tareas importantes, y esto pues coincide básicamente con el resto de lo que ya conocíamos en la profesión de trabajo social: la promoción del bienestar, la prevención de enfermedades, la intervención en crisis, la rehabilitación y recuperación, y muy importante también el monitoreo y la evaluación. Quiero decir, aquí trabajamos sobre evidencias, y por tanto las evidencias solamente nos pueden venir después de que de todo lo que hemos sembrado vamos recogiendo y analizando cuáles son esos resultados. Sin esas evidencias es imposible que podamos, bueno, dignificar una profesión. Entonces no se trata de hacer cosas. Recuerdo que cuando yo era el director de la Escuela de Trabajo Social en Valladolid, nos llegó un estudiante, un alumno que era el director del Inserso de entonces, y venía de Valencia. Entonces, él era psicólogo, pero estaba haciendo también la carrera de trabajo social y tuvo que trasladar el expediente a la Universidad de Valladolid. Y cuando le preguntamos, ¿cómo ves a los trabajadores sociales del Inserso?, decía, hacen muchas cosas. Esa fue la definición que nos dieron. Bueno, pues nosotros no queremos que se nos diga que somos los que hacemos muchas cosas. Quiero decir, las hacemos con sentido y las hacemos por algo. Y además demostramos la validez de lo que estamos haciendo y de los resultados que estamos obteniendo. Por lo tanto, bueno, pues digamos que en este sentido yo sigo reivindicando, bueno, la importancia de la figura del trabajo social sanitario en este papel de promover el bienestar, de promover y de prevenir las enfermedades, de atender las secuelas que se derivan de esos malestares, que es esa ruptura del equilibrio biopsicosocial que tienen las personas cuando enferman. ¿Qué es el diagnóstico social sanitario? Pues es un conocimiento que se realiza a través de muchos medios sobre una determinada persona, recabando y verificando, o sea, demostrando la veracidad de determinadas circunstancias que tiene esa persona, valorando las oportunidades y los riesgos. Entonces, bueno, pues es un conocimiento analítico sintético que pertenece a una realidad concreta, pero donde se va recabando toda la historia, la forma de pensar, pero también, bueno, cómo ha ido respondiendo a lo largo de su vida a un determinado paciente ante determinadas circunstancias. Es posible que todos nos vamos a diferenciar, unos somos optimistas, otros somos pesimistas, otros somos, pero bueno, ante las situaciones, algunos somos resilientes, otros no somos resilientes, depende. Entonces, todo esto es necesario conocer de esta historia del paciente para saber, bueno, cómo va a responder a las actuaciones que se deriven de esta situación cuando tengamos que hacernos cargo de ese caso. Por lo tanto, bueno, esto me parece importante. Bueno, yo estoy siguiendo aquí, soy un discípulo, no sé si aventajado o no, probablemente sin grandes conocimientos, de lo que, bueno, he aprendido de la mano de Dolors Colón, que es realmente, pues eso, la experta en todo esto. Pero sí me gustaría, en este esquema que me parece que es muy gráfico, también de Dolors Colón, donde, bueno, el diagnóstico social sanitario, que es la estrella, que es el elemento fundamental que define al trabajador social sanitario, bueno, pues es un conjunto de intervenciones y de actividades, pero que se recaban a través, bueno, pues de planteamientos. Quiero decir, hay un paradigma, hay una visión, hay una concepción de lo que es la enfermedad, de lo que es la salud y de lo que es el papel del trabajo social sanitario. Se va recabando a través de verificar, como decía antes, bueno, mediante entrevistas, visitas al domicilio, recogida de datos, etcétera, para poderlos interpretar y, bueno, pues de ahí hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico conlleva también ver un pronóstico, es decir, qué puede ocurrir si se cumple o no se cumple con estas situaciones, e informar de esa situación, de ese diagnóstico, a quien tenga alguna responsabilidad desde el punto de vista de la salud, porque si vamos a trabajar de un modo coordinado, necesariamente tendremos que aportar lo que es específico nuestro al conocimiento que sea específico de las otras profesiones, ya sea del médico,
médico de atención primaria, ya sea de un médico especialista, ya sea de un rehabilitador, ya sea del servicio de los profesionales de la enfermería, etcétera. Es decir, algo tendremos que hacer. Pero el conocimiento mueve a la acción. Ya lo decían, quiero decir, ya desde el marxismo ya sabíamos que, bueno, si tengo una idea, a lo mejor después la puedo llevar a efecto. Por lo tanto, bueno, acción, acción y acción, pero no en el sentido de lo que decía este director del Inserso de Valladolid, que decía, hacen muchas cosas. No, a ver, hacen muchas cosas con sentido, quiero decir, hacen muchas cosas porque es lo que les corresponde, puesto que van haciendo un diagnóstico de una determinada situación, van estableciendo, bueno, para la tipificación de determinadas necesidades, bueno, ¿qué tipo de respuestas puede haber? Yo aquí sí voy a ser un poco crítico en el sentido de que me parece, en el sentido general, no hablo ahora de los trabajadores sociales sanitarios, sino de los trabajadores sociales, que desde que se inventó muy bien el tema de los servicios sociales, ha habido ahí una casilla donde hemos dejado de ser trabajadores sociales y hemos sido gestores de recursos, porque hemos hecho mucha tipificación de necesidades y al lado de las necesidades hemos hecho una tipificación de recursos. Y entonces hemos ido combinando necesidad, recurso, entonces la persona desaparece, porque cuando llega al despacho, entonces lo que vemos es qué nos pide o qué necesidad tiene y qué le ofrezco, qué recurso tengo. Y ese no es el trabajo social. El trabajo social es una relación muy directa con la persona, con el usuario, con el paciente en este caso. Por lo tanto, desde ahí es de donde yo quiero, bueno, pues centrar esta situación. La gestión de caso, digamos que también es, bueno, ya es cómo asumimos todo el seguimiento de la intervención que vamos a hacer con ese paciente, con ese entorno del paciente, para, bueno, proporcionarle, bueno, la mejor atención. Y, por lo tanto, habrá que establecer, bueno, pues conocer, obviamente, y evaluar las necesidades, pero también planificar y coordinar los servicios y hacer ese seguimiento, esa monitorización y demás. A ver, también diría que las responsabilidades asociadas a las funciones del trabajo social sanitario, si tenemos ahí las necesidades de soporte y atención, los servicios y los recursos, pues es planificar y coordinar los servicios, prestar el apoyo y el asesoramiento, la evaluación psicosocial, la educación y la prevención, y la gestión de caso y la gestión también de los recursos. Entonces, bueno, pues no me quiero detener mucho en esto porque la palabra se la voy a pasar enseguida a Dolors Colom, pero sí me centraría un poco en lo que es la cartera de servicios. En nuestro máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC, el tema de la cartera de servicios nos parece que es la mejor definición que podemos dar al resto. Y cuando digo al resto me refiero a los profesionales de la salud, pero también a la población, para que sepan qué es lo que nosotros podemos hacer, en qué consiste nuestro trabajo. Si utilizamos las mismas palabras y hablamos todos de cartera de servicios, pero debajo de eso se esconde lo que sea, entonces estamos haciendo un mal, quiero decir, no estamos contribuyendo a clarificar las situaciones. Entonces, en nuestro máster nos pueden tildar de ser a lo mejor muy dogmáticos o de intentar, bueno, pues no lo sé, ser una especie de catecismo que damos a los estudiantes para que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, pero sí insistimos mucho en que el catálogo y la cartera de servicios es algo que deberíamos asumir. Todos los profesionales sanitarios, todos los profesionales trabajadores sociales sanitarios, utilizar el mismo lenguaje. Y en el libro de Dolors Colom sobre catálogo de prestaciones y cartera de servicios, ahí nos da ya la fórmula de cómo podemos utilizar esta herramienta y cuál debería ser la definición concreta para diferenciar, bueno, lo que es un servicio de otras actuaciones que no deberíamos denominarlas de la misma manera. Entonces, bueno, pues la cartera de servicios es un análisis o parte del análisis de necesidades, definir los recursos, los procesos, los protocolos, los procedimientos y evaluar. Como ejemplo, yo he puesto aquí algunas cuestiones
quiero decir, bueno, pues no quería extenderme mucho, pero si tenemos ahí ya, bueno, pues algunas necesidades en las que podemos intervenir, en la parte más del color rojo, pues tendríamos ahí cómo habría que definir un servicio. Pues servicio de apoyo psicosocial a personas mayores de 75 años que viven solas en el medio rural, con diagnóstico de posible, bueno, soledad no deseada, de acuerdo ya con el historial que se conoce desde el punto de vista médico, bueno, pues para que adquieran una confianza, un apoyo psicosocial, para que adquieran confianza en sí mismos, superen los miedos y, bueno, pues puedan también mantener o establecer o generar relaciones en el entorno donde vivan. Otro ejemplo, servicio de apoyo psicosocial a personas mayores con problemas de traumatología, que les impide mantener una vida activa para que afronten los ejercicios de rehabilitación prescritos, aprovechando las oportunidades también para establecer relaciones sociales. Es decir, los ejemplos pueden ser muchos, pero digamos que la metodología de la definición de lo que es un servicio sería esto, o sea, decir en qué consiste, para quién va destinado, qué es lo que se va a hacer y con qué finalidad. Bien, decía que lo importante en el trabajo social sanitario y en el trabajo de la intervención sociosanitaria es la intervención directa con las personas, pero no solamente, quiero decir, el trabajador social sanitario no solamente conoce a los pacientes, también tiene unas tareas que podríamos llamar indirectas de promoción, de prevención, de estudio y que tiene que utilizar fuentes secundarias para poder adelantarse a los acontecimientos que pueden ocurrir. Porque, claro, si nos fiamos simplemente de las nociones o de las noticias de prensa, pues ahora está muy de moda la soledad no deseada de las personas mayores. Bueno, es posible que sea verdad. A lo mejor también estamos creando una realidad. Quiero decir, desde la información igual también, o desde las noticias igual también creamos necesidades y entonces decir, pues resulta que yo soy uno de esos. Bueno, puede ser, pero entonces, bueno, vamos a ir a los datos. Y los datos son los que nos tienen que decir, bueno, pues dónde estamos, hacia dónde caminamos, si es que sabemos interpretarlos. Entonces, recurriendo a fuentes digamos, secundarias, bien del Ministerio de Sanidad, bien de servicios sociales, bien de cualquier otras, quiero decir, de otros informes, de otros estudios que nos puedan hacer organizaciones no gubernamentales, del tercer sector, etcétera, podremos también, bueno, pues ver si realmente la vulnerabilidad de determinadas personas, de determinados colectivos, es o no es. Aquí, por ejemplo, tenéis un mapa, ¿no?, donde nos podemos también detener a ver qué es lo que nos dice de los años de vida saludable a partir de los 65, de modo general y después diferenciado por hombres o mujeres. Bueno, pues a lo mejor también la diferencia de colores nos puede decir, oye, pues mira, hay un mayor riesgo y por lo tanto igual es un colectivo prioritario el poder intervenir, porque es muy probable, pero fíjate, pues resulta que en la comunidad de tal sitio este problema está más acuciado que en otros lugares. Entonces, bueno, pues el recurrir a este tipo de informaciones me parece también que es muy importante. Otros datos, como tenéis ahí, sacados del Sistema de Información de Atención Especializada, del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, bueno, pues indicadores en hospitales de agudos según la dependencia en el año 2000. Bueno, pues tenéis ahí detallado por comunidades autónomas, los servicios públicos y los servicios privados y, bueno, pues podemos también ver cómo nos encontramos en el País Vasco con respecto a Cataluña, a Galicia, a Extremadura, etcétera, y cómo estamos en función o con respecto al total nacional o a la media del total nacional. O también, bueno, pues cuáles son los hospitales de agudos, los hospitales de larga estancia, etcétera. Entonces, toda esta información a veces es necesario también tenerla en cuenta si tenemos que hacer una planificación y, bueno, nosotros en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, también nos piden objetivos y nos piden objetivos anuales. Bueno, a lo mejor entonces también tenemos que recurrir para marcar nuestros objetivos, de hacer un estudio de qué es lo que hay dentro del colectivo en el que nosotros estamos atendiendo, a ver qué es lo que nos planteamos para poder
desarrollar a lo largo de todo el curso. Bueno, pues esto cualquier profesional, trabajador social sanitario, también tendría que hacer esta proyección o esta planificación. ¿Pero de dónde saca los datos? Pues digamos que los datos estadísticos que nos pueden facilitar las comunidades autónomas, el Ministerio, Europa, etcétera, o cualquier otro estudio fiable que nos den determinadas asociaciones o del tercer sector. Lo mismo podríamos hablar, bueno, pues sobre la actividad hospitalaria, las altas, el número de estancias, cuál es la estancia media, etcétera. Nos da también una idea de por dónde van los servicios que tenemos, si realmente estamos avanzando o no estamos avanzando. Lo mismo tengo ahí puesto del último informe de la dirección directoras y gerentes de servicios sociales, lo que es el análisis que hace sobre el País Vasco, sobre las solicitudes de dependencia, las resoluciones, etcétera, con este otro de los indicadores de actividad hospitalaria de día y a domicilio del año 2022, pero son simplemente datos que nos pueden servir para entrar a este análisis. Me gustaría, y con esto ya terminaría, detenerme un poco en lo que sería la atención sociosanitaria en el medio rural. Yo vivo en un pueblo, yo soy de pueblo, nací en la provincia de León en un pueblo, en Cistierna, y vivo en Valladolid y también vivo en un pueblo. Entonces a mí, quiero decir, el pueblo me lleva y la vida en el pueblo me lleva, y muchas de mis intervenciones como profesor en la Universidad de Valladolid han sido proyectos de intervención en el mundo rural. Entonces, pues esto me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. El mundo rural existe, aunque no veamos nada más que ciudadanos, existe, y el porcentaje existe. ¿Que está muy diseminado? ¿Que las poblaciones son muy pequeñas? Ya, pues esto implica dificultad para poder atenderlo. Y desde luego los servicios sociales no llegan, los servicios sanitarios no llegan, los pueblos se desmantelan, no queda ya estructuras que hemos conocido todos, yo más porque soy mayor que ninguno de los que está en esta sala, pero quiero decir que hemos conocido ya en otros tiempos. Entonces, habrá que volver otra vez, si hablamos de que todos somos iguales y todos somos ciudadanos y contribuimos con la declaración de la renta a generar recursos para atender necesidades, que nos respondan con la misma moneda con la que se nos exigen los derechos. Entonces, si se nos exigen derechos, también que se nos den prestaciones. Y desde luego, yo entiendo que a veces es muy difícil, como luego pondré en las conclusiones, los mapas de salud y los mapas de servicios sociales no son coincidentes prácticamente en ninguna comunidad autónoma ni en ninguna provincia, con lo cual es muy difícil la coordinación, pero algo habrá que hacer, los políticos algo tendrán que hacer, no solamente mapas sobre la mesa, que alguna vez se manchen los zapatos yendo a los pueblos. Quiero decir que sería bueno también, ¿no?, en lugar de ir simplemente cada 4 años a hacernos el meeting y después no saber ni dónde está, pues entonces a lo mejor sería bueno el que pudieran acercarse y conocer de verdad las demandas, las necesidades, la vida en el pueblo, cómo están las personas mayores, cómo están los jóvenes, cómo están los enfermos, qué tipo de enfermedades hay, etcétera. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad y daba una asignatura que era de investigación, a los estudiantes les decía: imaginaros que tú eres médico, que tú eres maestro, que tú eres un enfermero, que tú eres el cura, que tú eres cualquier otro profesional, un pintor, un músico, y que todos vais a un pueblo. A ver, ¿qué veis? Pues cada uno ve una cosa. Pues si hablamos de coordinación sociosanitaria, es probable que los trabajadores sociales vean una cosa, los de enfermería vean otra, los médicos vean otra. Pues vamos a ponernos todos juntos, a ver si somos capaces de hacer un programa que tenga sentido o que esté coordinado. Ahí, como veis, poblaciones de menos de 5.000 habitantes, hay una población muy importante, el número de municipios es muy importante, digo, a nivel nacional. Tenéis ahí un mapa donde se nos representa un poco, lo que es dónde están las personas en el mundo rural y en el mundo urbano, pero a ver, ¿cómo habría que implementar un programa de coordinación sociosanitaria donde estén trabajadores sociales sanitarios y el resto de profesionales de la salud? Obviamente
simplemente no es cuestión de decir qué buenos somos y aquí vamos y aquí... No, hay que evaluar las necesidades, hacer un análisis demográfico, identificar cuál es la población objetivo, distribuida por lo que sea, por edad, por género, por condiciones de salud, y realizar los estudios que sean necesarios, ver las infraestructuras y los recursos, que algunos de los recursos que existen ya están, ya no tienen tejado, quiero decir, ya se están hundiendo. Bueno, pues a ver qué es lo que se puede hacer o quién tiene esa responsabilidad. Los centros de salud, las tecnologías, el tema de los transportes. Yo vivo a 25 kilómetros de Valladolid, pero en mi pueblo de Cistierra estamos a 60 kilómetros de León. No es lo mismo tener una enfermedad en mi pueblo donde vivo ahora que en donde nací, porque el traslado a los centros donde están, que están ubicados en León, como no se van a trasladar los equipos al centro de salud, o salvo raras excepciones, pues entonces, claro, esto va a tener un problema importante. El personal sanitario, por tanto, la contratación y la capacitación. Sabemos que en los médicos dicen que hay un problema para los MIR, de que quieran ser MIRes del mundo rural, porque el mundo rural, pues si te toca en una ciudad donde queda muy lejos, allí se pierden. Bueno, pues entonces o es vocación o es dinero. Quiero decir, servicios integrados, atención primaria, la participación comunitaria importantísima. No se puede hacer nada de espalda a la población en la que se interviene, y eso hay que conocerlo y hay que trabajárselo. Y evaluación y la mejora continua. Los pilares fundamentales, pues desde luego las personas tienen que ser el centro de toda intervención, una perspectiva humanitaria integrada, orientar las estructuras sociosanitarias hacia la sociedad de cuidados, y el territorio es el referente básico de la salud comunitaria. Sin estos pilares es difícil que hablemos de coordinación sociosanitaria en el mundo rural, en mi opinión. ¿Cómo implementarlo? Pues como decía, estimular o estimar primero, quiero decir, hay que hacer cálculos, hay que coger la calculadora, estimar las necesidades totales de atención social de la población en términos de los diferentes grupos, estimar la población en estado de necesidad que requerirá determinados servicios para satisfacer esas necesidades, estimular la dimensión de las necesidades no satisfechas, asegurar una asignación equitativa de recursos, lograr el equilibrio entre los servicios y desarrollar estrategias presupuestarias. Todo esto tiene un coste, pero si esto no se hace, entonces, bueno, pues instrumentos básicos para garantizar una buena atención sociosanitaria en el mundo rural, presupuestos y plantillas adecuadas, estructura y órganos de coordinación, metodología de trabajo común basada en la gestión de procesos y en la gestión compartida de casos, y un sistema de información compartido. Y esto de la información, qué difícil, que se pongan de acuerdo en el lenguaje los profesionales de la salud y los profesionales de los servicios sociales. No se entienden. Y además hay un celo a guardar mi información, tiene unas barreras que no la puedo transferir ni comunicar con... Bueno, pues entonces si andamos con ese juego de que esto es mío y yo esto no te lo puedo enseñar ni te lo puedo mostrar, difícilmente vamos a llegar a una coordinación, y es muy difícil porque los lenguajes son distintos, y si no se ha generado eso que decíamos antes, la transdisciplinariedad, pues va a ser un poco difícil también el llegar a este tipo de acuerdos. Bien, pregunta, ¿la atención sociosanitaria de las personas o a las personas en el mundo rural es una prioridad de las políticas públicas, tanto nacionales como autonómicas? Pues yo dejo la pregunta porque no tengo la respuesta. Y ya termino con esto, lo que podríamos denominar los agujeros negros de la atención sociosanitaria, sobre todo en el mundo rural, pero también de los modelos que podemos tener a nivel autonómico. No hay un único modelo, cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de sociosanitario. La coordinación requiere compartir la información, y esto pues parece ser que no existe. Los lenguajes, como decía antes, no tienen... los pacientes no tienen reconocido el mismo derecho universal si hablamos de servicios de salud que si hablamos de servicios sociales. La salud es universal y el acceso es para todos, en igualdad,
En servicios sociales pues no existe esa historia. Los mapas, como también señalaba antes, no son coincidentes. La dependencia administrativa de los profesionales, ese es otro problema, porque yo soy de la Diputación, yo soy del Ayuntamiento, yo soy de una ONG y yo soy de la comunidad autónoma. Pues eso habrá también que verlo. Y la intervención integral centrada en el paciente, que me parece que esto es una palabra muy bonita, que la estamos aprendiendo, pero a lo mejor resulta que todavía es, bueno, pues la tarea pendiente desde el punto de vista del trabajo social sanitario. Y muchas gracias. Yo hasta aquí he llegado, le doy la palabra. Hoy le doy la palabra a Dolores Colón. Me tienes que haber avisado. Bueno, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias, Daniel.